El Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana MIAPIC y su escuela Teología con énfasis en Apologética le da la bienvenida a esta primera asignatura, Bibliología. Iniciamos con la lección 0101, la Biblia. Al final de esta asignatura, el estudiante obtendrá el desempeño al aplicar el conocimiento bíblico a la vivencia y defensa de la fe cristiana, a su realidad social, política, cultural y eclesial. El indicador para esta unidad número 1 es el de identifica e interpreta los hechos esenciales relacionados con las Sagradas Escrituras para la defensa de la fe. Unidad 1. ¿Qué es la Biblia? Lección 0101, la Biblia. Descripción de la unidad. En esta primera unidad, que consta de diferentes lecciones, buscaremos las respuestas a preguntas acerca de la Biblia, de los libros mencionados dentro de la Biblia, a los registros extrabíblicos que la confirman, si la Biblia es o no confiable, los testimonios internos y externos de la misma Biblia, su inspiración, infalibilidad y autoridad. El contenido de la unidad consta de las siguientes lecciones. Lección 0101, la Biblia. Lección 0102, preguntas acerca de la Biblia. Lección 0103, ¿es la Biblia confiable? Lección 0104, autoridad. Actividad 1, foro 1, presentación. Cada estudiante hará una breve presentación de él o de ella, incluyendo algunos datos personales, lugar de origen, algo de su trasfondo personal y de su vida cristiana. Debe ser un escrito que no exceda de las 100 palabras. La Biblia es la fuente literaria y fundamento de la fe cristiana. Es la palabra de Dios inspirada e infalible. En sus páginas encontramos una variedad de estilos literarios, historias, proverbios sabios, cánticos de adoración, recuentos históricos, profecías y su cumplimiento, y por encima de todo esto, la persona de Cristo. La Biblia también relata en el Viejo Pacto o Antiguo Testamento el trabajo creativo de Dios, tanto de la tierra como de la humanidad, la caída del hombre, la expansión de las naciones, la formación de leyes y el surgimiento y caída de muchas naciones. Este pacto es particularmente acerca del trato de Dios con la nación de Israel, sus pactos prometidos a ellos, las profecías y el cumplimiento de las promesas en cuanto al Mesías. En el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento se continúa la revelación inspirada de Dios a través de los apóstoles, relacionada a la obra y al ministerio de Jesús, así como también al establecimiento y crecimiento de la Iglesia. La Biblia señala a Jesús, Juan 5:39, quien afirmó ser Dios hecho carne, Juan 8:58, Éxodo 3:14, quien dijo que Él solo es el camino y la verdad y la vida, Juan 14:6. La Biblia nos enseña que el perdón de los pecados se encuentra solamente en Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12.
En otras palabras, la Biblia es acerca de Jesús. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Tales afirmaciones fantásticas son una de las razones por las que la Biblia siempre será criticada como ningún otro libro lo será jamás. Y aunque las razones podrían variar, esta crítica se debe a que las personas tienen diferentes puntos de vista acerca del mundo, acerca de la naturaleza, de la gente, de la espiritualidad, las cuales difieren mucho de la revelación bíblica y mirarán la Biblia desde sus propios puntos de vista. Básicamente, aquí de lo que estamos hablando es acerca de las diferentes cosmovisiones que existen en el mundo. Nosotros, como cristianos, sostenemos, obviamente, la cosmovisión cristiana. Y es en ese mismo momento que será atacada, debido a que las personas entran en conflicto con la palabra, porque sus puntos de vista, de acuerdo obviamente a su cosmovisión, difieren de aquellos contenidos en la cosmovisión cristiana. Dentro de las páginas de la Biblia existe gran sabiduría y encontramos grandes verdades. No es un libro científico, ni intenta serlo. Más bien, afirma ser la revelación de Dios a su pueblo. Esta afirma registrar el pasado y predecir el futuro distante, y que el destino final de las personas será, bien sea de salvación o condenación eternas. Si usted quiere ser un apologeta, o si desea estar dispuesto a dar una respuesta por la razón de la fe que descansa en usted, entonces tanto el conocimiento como la defensa de la Biblia son absolutamente necesarios. Lea 1 de Pedro 3:15. Es importante anotar lo siguiente con respecto a esta asignatura. Generalmente le preguntamos a nuestros estudiantes ¿cuántas veces ha leído usted la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis en forma sistemática? Si lo ha hecho una vez, dos o más veces, va bien. Si no lo ha hecho ni una sola vez, les animamos a que al mismo momento de iniciar esta asignatura, usted se comprometa con Dios y consigo mismo de empezar a leer la Biblia desde Génesis. En la internet existen muchos buenos programas de cómo leer la Biblia en un año e inclusive en año y medio. Pero propóngase esa meta. Porque si usted no conoce el libro que va a defender, es decir, con sus doctrinas, entonces es necesario que usted lea la palabra de Dios. Así que nuevamente le animo. Recuerde, usted puede leer la Biblia en año y medio, los 3 semestres en los que supuestamente va a estar estudiando con nosotros. Pero si no se encuentra listo, seguramente atacarán esa verdad y entenderá entonces cuán importante es tener respuestas. Pregunto nuevamente, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? ¿Está lo suficientemente familiarizado con esta como para poder dar explicaciones básicas acerca de la creación, de Abraham e Isaac, del Éxodo, de David y Goliat, de la historia de Jesús incluyendo su muerte, sepultura y resurrección?
Porque finalmente, si no estamos familiarizados con la Biblia, vamos a tener dificultades para responder preguntas puntuales. Entonces, nuevamente, le animo para que busque un programa en Internet y pueda usted leer la Biblia durante un año o tal vez año y medio. Pero póngase esa meta, de forma tal que usted pueda, tal vez en 3 años, haberse leído la Biblia en 2 ocasiones. Se dará cuenta que es de gran bendición. Está capacitado o capacitada para defender las doctrinas básicas del cristianismo que salen de la palabra de Dios, tales como la Trinidad, de que Jesús es Dios en carne, o de que Jesús resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo con el que murió. Claro está que usted no tiene que ser un erudito, pero debe al menos familiarizarse lo suficiente con la Biblia para poder responder lo básico. Y no hay mejor manera de hacer esto que simplemente leerla y estudiarla. Nuestro consejo en la escuela siempre será el mismo. En lo posible, busque una Biblia que no tenga comentarios o notas a pie de página. Generalmente esto nos distrae de la lectura que debemos tener de la palabra. Habrá temas que seguramente no entenderá, pero no se preocupe, simplemente siga adelante. La segunda vez que decida leer la Biblia, o tal vez la tercera o la cuarta, ya podrá entender mejor los temas y podrá apropiarse así del conocimiento. Si usted está en esta escuela, entonces demuestra un deseo profundo de aprender la palabra de Dios, de dar respuestas y defender la fe. Pero permítanos darle algunos consejos. No deje que el deseo de obtener respuestas venza su relación con el Señor. En la escuela y para cada uno de los docentes y los mismos estudiantes les enseñamos la importancia de que usted continúe teniendo una relación personal e íntima con el Señor Jesús. El conocimiento es muy bueno, es cierto, pero que este afán de adquirir ese conocimiento no le distraiga de su relación íntima y personal, repito, con nuestro Señor Jesús. Usted necesita estudiar la Biblia tanto en forma devocional como en forma crítica. Necesita ser tocado por su palabra. La Biblia es la inspirada palabra de Dios y Él la usará para guiarlo, enseñarle y alimentarle espiritualmente. Se nos ha dado por una razón y es necesaria a través de esta escuela para que pueda comparar todo lo que se enseña aquí con la Escritura. Reiteramos nuestro consejo. En la medida en que estudie cada una de estas lecciones y asignaturas, debe tener siempre a su lado la Biblia. Además, busque ser formado y moldeado por las verdades de la santa palabra de Dios. La Biblia es la fuente de la verdad y viene de lo profundo del corazón y la mente de Dios. Entonces, sumerja su alma en la palabra. La Biblia está conformada por 66 libros, 39 en el Viejo Pacto y 27 en el Nuevo, escrita por más de 40 autores diferentes,
desde el año 1500 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo, en 3 continentes y en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Estos hombres escribieron movidos por el Espíritu Santo. Escribieron no con palabras de humana sabiduría, sino con las palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Así lo confirma la misma palabra en 2 de Pedro 1:21 y 1 a los Corintios 2:13. La Biblia griega, conocida comúnmente como Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, es la traducción antigua del Viejo Pacto en hebreo al griego. La palabra se deriva del latín Septuaginta, que significa 70. Por lo tanto, la Septuaginta siempre se identifica con los números romanos en letras mayúsculas LXX. Supuestamente 70 o 72 hombres participaron en su traducción. Esta traducción fue solicitada por Ptolomeo II. La Septuaginta es importante debido a que es otra versión del Viejo Pacto traducida por hebreos alrededor de 250 antes de Cristo. Pentateuco, 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Libros históricos, 12: Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Poéticos, 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Libros proféticos son 17 libros y se dividen en profetas mayores y profetas menores. Generalmente se les da esta asignación por la extensión de los libros. En profetas mayores tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y en los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Los libros del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Libros históricos, 5 libros: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles. Epístolas Paulinas, 13 libros: Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Tito, Filemón. Epístolas no paulinas, 9 libros: Hebreos, Santiago, también se conoce como Jacobo, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan,
Judas, Apocalipsis. Algunos eruditos le atribuyen a Pablo el libro de Hebreos. La Biblia fue totalmente reunida y reconocida al final del siglo IV de la era cristiana. Los concilios de la Iglesia convinieron en establecer cuáles serían los libros incluidos y aceptados en la Biblia. El diccionario Harper de la Biblia registra lo siguiente: ninguna lista canónica aparece antes del 150 a.C. La inclusión de Apocalipsis fue una cuestión en la que hubo bastante desacuerdo. La segunda y tercera carta de Juan, segunda de Pedro y Judas no fueron incluidas, y Hebreo fue algunas veces omitida. Al mismo tiempo, los escritos que no se encuentran actualmente en nuestro canon de 27 libros fueron algunas veces citados. Los 27 libros de la Vulgata Latina y de Jerónimo al final del siglo IV ejercieron considerable influencia sobre los libros que eran generalmente reconocidos. Aún más, los concilios provinciales llevados a cabo en Hippo 393 después de Cristo y en Cartago 397 reconocieron un canon de 27 libros para el Nuevo Testamento. Dios usó los concilios de los hombres para establecer su canon de la Escritura. La Iglesia cristiana reconoció la palabra de Dios, no la determinó. Este último renglón es muy importante recordarlo permanentemente, porque lo único que hizo la Iglesia, vuelvo y repito, fue reconocer la palabra de Dios, pero la Iglesia no la determinó. La palabra canon significa estándar o regla. Es la lista fidedigna e inspirada de la Escritura. Diferentes religiones tienen diferentes cánones. En el judaísmo, el canon consiste solamente de los libros del Antiguo Testamento o Viejo Pacto. En el cristianismo, el canon es el cuerpo de la Escritura que consiste en los 39 libros en el Viejo Pacto y los 27 en el Nuevo Pacto que conforman la Biblia. En el catolicismo romano se adicionaron libros en el año 1546 que no estaban dentro del canon. Estos libros son conocidos como los libros apócrifos: Tobías, Judith, 1 y 2 de Macabeos, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico o Sirac y Baruch. Es importante anotar que estos libros que no estaban dentro del canon fueron establecidos en la Iglesia Católica Romana, especialmente después de la Reforma. Necesitamos agregar aquí que tanto el catolicismo romano como los ortodoxos del este, la Iglesia cóptica, Egipto y Etiopía, y la Iglesia armenia, oficialmente Iglesia Gregoriana Apostólica, sostienen que los apócrifos son también libros inspirados. Nosotros, los cristianos, consideramos que los apócrifos no son libros inspirados. Esa es una gran diferencia entre el cristianismo y el resto de las iglesias.
Existen muchas razones obvias por las cuales estos libros no son aceptados por el cristianismo. Y realmente no son aceptados debido a sus inexactitudes históricas, sin contar que ni Jesús ni sus apóstoles hicieron jamás mención de estos. El último comentario es importante y lo repetimos. Ni Jesús ni sus apóstoles hicieron jamás mención de los apócrifos. En sus primeros siglos y a través de sus concilios, la Iglesia cristiana acordó lo que eran las escrituras inspiradas y reconoció lo que éstas eran. En otras palabras, Dios se movió a través de su Iglesia para afirmar esos escritos que Él había inspirado. Es claro que los documentos del Viejo Pacto nunca fueron discutidos, a diferencia de algunos documentos del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, tales como Hebreos, Apocalipsis, etc. Ya los libros los habíamos mencionado anteriormente. Puntos de enfoque es una de las secciones que usted encontrará en su módulo, no solamente en el de bibliología, sino también en el resto de módulos de la escuela. Y la idea es que usted pueda, a través de estos puntos de enfoque, recordar lo que ha aprendido en las lecciones anteriores. Recordemos entonces algunos de estos puntos. Las personas verán la Biblia a través del punto de vista que ellos tienen acerca del mundo, es decir, lo que conocemos como una cosmovisión, que es básicamente un conjunto de presuposiciones que tienen y por medio de las cuales interpretan y ven la realidad. La palabra canon significa estándar o regla. Es la lista fidedigna e inspirada de la Escritura. La Iglesia Católica Romana agregó los apócrifos a la Biblia en 1546. Con estos siguientes puntos terminamos los puntos de enfoque. La Biblia fue escrita en 1600 años aproximadamente, por cerca de 40 hombres y mujeres, iniciando desde el 1500 a.C. hasta el 100 después de Cristo. La Septuaginta es la traducción antigua del Antiguo Testamento o Viejo Pacto del hebreo al griego, y siempre se reconocerá con las letras mayúsculas romanas LXX. En esta lección 0102, preguntas acerca de la Biblia, y también presentamos el punto 2.1, ¿qué hay acerca de otros libros mencionados en la Biblia? Como hemos enseñado, la escuela de teología con énfasis en apologética le va a ayudar a usted a tener herramientas para que aprenda a defender la Biblia. Algunas veces los cultos no cristianos intentarán justificar la existencia de libros recientes como inspirados, aun cuando el canon de la Biblia ya está cerrado. Uno de estos ejemplos es el Libro de Mormón. Aun cuando estos grupos que se autodenominan cristianos, pero no lo son, citen referencias de otros libros mencionados en la Biblia, no significa que sus libros sean inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ellos concluyen equivocadamente que debido a que la Biblia menciona una que otra vez un libro considerado como perdido, pretenden justificar de esta forma sus reclamos a que sus escritos más recientes son inspirados. El hecho de que la Biblia hace referencia a otros libros no significa que estos libros sean inspirados. Claro está que toda regla tiene su excepción, y esto sucede cuando la Biblia hace referencia a otro libro.
el cual sí está dentro del canon de la Biblia y sí es considerado como inspirado. Pero los libros mencionados a continuación nunca fueron considerados como inspirados. En esta lista usted va a encontrar que al frente de cada libro hay una referencia bíblica. En lo posible, es mi consejo que revise los pasajes bíblicos aquí mencionados para que usted tenga un mejor contexto de lo que hemos estado hablando acerca de estos libros que no son ni fueron considerados inspirados, aun cuando los pueda mencionar la Biblia misma. El libro de las batallas, Números 21:14, el libro de Hazer, Josué 10:13, las crónicas de David, primero de Crónicas 27:24, el libro de los reyes de Israel y Judá, segundo de Crónicas 27:7, 35:27 y 36:8, el libro de los reyes de Israel, primer libro de Crónicas 9:1, segundo de Crónicas 20:34, las actas de los reyes de Israel, segundo de Crónicas 33:18, el decreto de David, el rey de Israel, segundo de Crónicas 35:4. Las crónicas de Samuel el vidente, las crónicas de Natán el profeta y el libro de Gad se mencionan en el primer libro de Crónicas 29:29. El libro del profeta Iddo, segundo de Crónicas 13:22, las palabras de Semaías el profeta, segundo de Crónicas 12:15, los hechos de Ezequías por Isaías el profeta, segundo de Crónicas 26:22 y 32:32, y el libro de Jehú, segundo de Crónicas 20:34. En esta última parte de nuestra lista tenemos el libro de registro de Asuero, Esther 2:23 y 6:1, el libro de memoria, Malaquías 3:16, el libro de la vida, Daniel 12:1, Filipenses 4:3, Apocalipsis 20:12 y 22:19. Los libros abiertos en la sesión del tribunal, Daniel 7:10. El libro de los 7 sellos, Apocalipsis 5:1, y el libro de un ángel, Apocalipsis 10, versículos 1 y 2. Es importante aclarar que estos últimos 4 libros de la lista, el libro de la vida, los libros, el libro de los 7 sellos y el libro de un ángel, son libros sin participación humana o también considerados no de esta creación. Cuando usted revise cada uno de los pasajes, especialmente en estos 4 últimos libros, notará que en algunas versiones aparece, en vez de la palabra libro o librito abierto, aparece la palabra rollo. A continuación hay una lista de referencias extrabíblicas, o sea, estas referencias no se encuentran contenidas en la Biblia y mencionan eventos, lugares, personajes, etc. La lista que presenta MIAPIC obviamente no es exhaustiva, pero sí es muy representativa en cuanto a lo que hay disponible. Debido obviamente a la cantidad de material en esta lista de referencias, es importante que el estudiante regrese al módulo de estudio de la asignatura Bibliología. Como habrá notado hasta aquí, toda la información que nosotros le estamos dando le va a servir para aprender a defender no solamente la Biblia, porque bueno, esta es la lección que corresponde a bibliología,
sino también otra temática que irá estudiando a medida que pasen las lecciones. Por eso es muy importante entender nosotros como cristianos cómo defender la confiabilidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque existen muchas personas que son críticas y lo van a retar a usted y obviamente a la Biblia también. Los ateos tratarán de encontrar inconsistencias y de hecho las van a encontrar obviamente. Los cultos no cristianos y sectas con frecuencia afirman que la Biblia ha sido corrompida y que por lo tanto justifican las nuevas revelaciones de sus líderes. Los musulmanes también negarán la validez de la Biblia para poder justificar el Corán y la van a considerar que es un libro, o lo van a considerar más bien como un libro totalmente corrompido. Así que, conociendo los temas que rodean la confiabilidad de la Biblia y cómo presentar defensa de esta es muy importante. Después de todo, si no se puede confiar en la Biblia, no tenemos con qué sostenernos. El hecho es que las copias de la Biblia tienen variaciones textuales. Usted necesita saber por qué existen estas variaciones y cuáles son. En una lección posterior va a aprender mucho acerca de estas variaciones textuales. Pero sí es importante, hermano, hermana, que estás estudiando en nuestra escuela, de que efectivamente las copias de la Biblia sí tienen variaciones textuales. Esa es una realidad. Ahora, entendiendo este aspecto, entonces podrá manejar mejor las objeciones, tales como la Biblia fue copiada tantas veces que no se le puede creer, o la Biblia ha sido traducida a tantos idiomas a través de los siglos que hacen que la misma no sea confiable. Estos testimonios serían: 1. La evidencia interna. El mismo testimonio del Pentateuco. Entre otros tenemos Éxodo 17, 14, 24, del 4 al 7, 34, 27, Números 33, 2, Deuteronomio 31, 9. El testimonio de otros libros del Viejo Pacto: Josué 23, 6, primer libro de Reyes 2, 3, primero de Crónicas 22, 13, Esdras 6, 18, Nehemías 8, 14 y por último el testimonio del Nuevo Pacto: Lucas 2, 22, Hechos 16, 14, primera los Corintios 9, 9, Hebreos 9, 19 y Apocalipsis 15, 3. Hace un momento, cuando estábamos estudiando en la lección anterior, habíamos hablado de que en la Biblia sí se mencionan libros del Viejo Pacto dentro de las mismas escrituras, pero como habíamos explicado, estos libros son inspirados. Por último, tenemos la evidencia externa, es decir, la tradición judía, el Talmud, Filón, Flavio Josefo y la tradición cristiana antigua. Cuando decimos que la Biblia es inspirada, estamos diciendo que es inspirada desde sus documentos originales.
La palabra inspiración significa aliento de Dios. Es importante que usted recuerde este concepto de la inspiración. Solo los libros originales fueron inspirados. Las copias de esos originales no fueron inspiradas. Por lo tanto, cuando decimos que la Biblia es inspirada, estamos diciendo que Dios es el autor de esta, que Él se movió a través de la personalidad y habilidades de los escritores bíblicos, de tal forma que lo que ellos escribieron fue sin error y correcto en todo aquello en lo que fueron dirigidos. El aliento o espíritu de Dios en el viejo y nuevo pacto denota la actividad sobresaliente del poder divino. Por lo tanto, las escrituras son el poder tanto de Dios como de los hombres. Continuando con el tema de la inspiración, los escritos son las palabras de Dios, escritas por los hombres que fueron los medios por los cuales las escrituras fueron transmitidas. El resultado es el trabajo inspirado, infalible y autoritario que expresa la verdad de Dios. Con respecto a la inspiración, el nuevo diccionario de la Biblia afirma: la inspiración no es una cualidad adicionada al error, el cual se entromete en el curso de la transmisión del texto, sino sólo al texto original producido por los escritores inspirados. Por consiguiente, el conocimiento de la inspiración bíblica hace el trabajo de la crítica textual meticuloso para eliminar tales errores y establecer cómo fue el texto original. Dentro de la inspiración es importante entender cómo fue este proceso. Este proceso no fue un dictado mecánico durante el cual los escritores escucharon una voz y escribieron lo que escucharon. Esto no significa que Dios, por ejemplo, llamó a Pablo y le dijo: Pablo, siéntate aquí que voy a empezar a dictarte. No, para nada. Tampoco significa que los escritores bíblicos entraron en una especie de trance y Dios escribió a través de ellos sin el conocimiento humano. No, más bien los escritores tuvieron libertad para escribir en la medida en que eran movidos por el Espíritu Santo. De hecho, los escritos reflejan la personalidad y estilo de sus escritores sin degradar la calidad y la autoridad de estos escritos bíblicos. Por lo tanto, cuando los críticos de la Biblia señalan aparentes contradicciones, lo que están haciendo es dejar de entender el contexto de los pasajes que están examinando, o que han encontrado un error de copia debido al escriba que transcribía el texto. De hecho, existen errores de algunos de los copistas en los documentos bíblicos, los cuales son tenidos en cuenta en muchas de las presuntas contradicciones. Recuerde que son los autores quienes escribieron los originales, los que estaban inspirados y eran infalibles. Las copias que tenemos hoy día son copias de los documentos inspirados, pero estas copias no son inspiradas, o sea, no están garantizadas que sean 100% puras textualmente como si lo son los originales. ¿Significa esto que no debemos creer en la Biblia? Para nada. Las copias son tan exactas que todos los documentos bíblicos son en un 98,5% textualmente puros. El 1,5% que está cuestionado
Son simples errores de escritura en palabras y ocasionalmente omisión de palabras también. La Biblia se presenta a sí misma como la palabra inspirada de Dios. No busca justificar esta afirmación, sino que simplemente la asume como verdad fundamental. Pero ¿cómo hacer un estudio acerca de la inspiración de la Escritura? Tal vez la mejor manera de hacerlo es mencionando la profecía. A través de la lectura de la Biblia va a encontrar que las profecías en esta son numerosas y hablan acerca de estas profecías como un asunto de hecho. Lea Mateo 26:56 y Hechos 1:16. La Biblia habla en forma natural del cumplimiento profético, debido a que asume que Dios está involucrado en las escrituras y en la historia humana. Por lo tanto, declarar profecías y cumplirlas es una parte natural de la estructura bíblica. Por favor, considere algunas de las profecías y sus cumplimientos. Una vez más, le recuerdo a los estudiantes de que deben leer todos y cada uno de los pasajes bíblicos mencionados, no solamente en esta lección, sino también en las siguientes lecciones. Por ejemplo, tenemos la profecía del costado traspasado de Cristo. Se encuentra en Zacarías 12:10 y su cumplimiento en Juan 19:34. Crucifixión de Cristo. Profecía, Salmo 22:1 y el mismo Salmo 22, versículos del 11 al 18. Su cumplimiento, Lucas 23:33, Juan 19, versículos 23 al 24 y 33. Nacimiento de Jesús en Belén. Profecía, Miqueas 5:2. Cumplimiento, Mateo 2:1. Hay más profecías que han sido cumplidas por Jesús. Claro está que los críticos muy raramente aceptan estas profecías. Algunas veces dicen que la Biblia fue escrita para hacer que las profecías se cumplieran en la persona de Jesús. Si este fuera el caso, ¿qué fue lo que los motivó para llevar a cabo tales mentiras, arriesgando la vida de ellos, ser expulsados de sus comunidades, sufrir la pérdida de sus propiedades y familia? Los críticos necesitan hacer más que criticar. Necesitan suministrar respuestas a las preguntas que sus mismas críticas levantan. Debido a que la Biblia es inspirada, esta también es infalible. Eso significa que la Biblia no tiene error en los documentos originales y que todo a lo que se dirige es sin error de hecho o de entendimiento. Aun cuando la Biblia no es un libro científico, lo que dice es científicamente exacto. Vamos a ver algunos de los ejemplos en cuanto a la parte científica de la Biblia. Por ejemplo, tenemos la redondez de la tierra, Isaías 40:22. La tierra cuelga sobre la nada,
Job 26:7. Las estrellas son innumerables. Génesis 15:5. Los abismos del mar o fondo del mar. Segundo de Samuel 22:16. La existencia de manantiales y fuentes en los océanos. Génesis 7:11, 8:2 y Proverbios 8:28. La existencia de sendas de agua, es decir, las corrientes oceánicas en los mares. Salmo 8:8. El ciclo del agua. Job 26:8, 36, del 27 al 28. También debe leer Job 37:16, 38 del 25 al 27, Salmo 135:7 y Eclesiastés 1, versículos 6 y 7. Y para terminar con nuestra lista, tenemos el hecho de que todas las cosas vivientes se reproducen de acuerdo con su género. Génesis 1:21 y 6:19. La naturaleza de la salud, sanidad y enfermedad. Génesis 17, versículos 9 al 14. Levítico, capítulos del 12 al 14. El concepto de entropía, es decir, la energía se desgasta. Salmo 102, 26. Aún más, los descubrimientos arqueológicos han probado que la Biblia es verdadera y como registro histórico es veraz. Nuestras asignaturas y por ende las diferentes lecciones dentro de estas asignaturas tienen una aplicación que le podría servir obviamente a su vida cristiana. A lo largo de estos estudios, MIAPIC le irá haciendo recomendaciones. En esta asignatura en particular le recomendamos que marque o escriba en su Biblia algunas de las profecías hechas y cumplidas para que pueda encontrarlas fácilmente. Tal vez pueda hacerlo en una de las solapas al interior de su Biblia. Esto es particularmente efectivo cuando se encuentra a alguien para testificar. Algunas Biblias traen algunas hojas en blanco. Y si no las trae su Biblia, no importa, escriba en las solapas interiores. No se preocupe, usted no va a ofender a Dios si escribe anotaciones en la Biblia suya como tal. Personalícela, utilícela y realmente que sea de defensa para la fe cristiana. Si usted se encuentra testificándole a una persona en particular y esa persona le demanda a usted información del por qué debería creer en la infalibilidad de la Biblia o en la Biblia misma, ponga un ejemplo muy sencillo. Pídale a esa persona que le interprete una porción de las Escrituras. Si la persona acepta, entonces abra su Biblia, busque el Salmo 22 y lea los versículos del 11 al 18. O si quiere, permita que la persona lea esos versículos desde su Biblia. Pero hágalo lentamente y en voz alta, obviamente. Cuando haya terminado, pregúntele a esa persona qué describen esos versículos. Y se va a asombrar de que 9 de 10 la persona responderá que es acerca de la crucifixión. Usted entonces puede señalarle a esa persona o personas que el Salmo 22 fue escrito por David aproximadamente 1000 años antes de Cristo y 600 años antes de que la crucifixión fuera inventada por los fenicios. Finalmente, pídale a su amigo o a su amiga que le explique cómo es esto posible si la Biblia no es inspirada.
La palabra de Dios en Isaías 55, versículo 11 afirma: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. En el hebreo del Viejo Pacto, la palabra autoridad tiene diferentes significados dependiendo del contexto. Vemos frases como escribieron con plena autoridad, Esther 9:29. Esta palabra autoridad viene del hebreo tokef y significa poder, potencia, fuerza. En el Nuevo Pacto la palabra es traducida del griego exousia y se encuentra en versículos como en Juan 1:12 y Juan 5:26, donde significa poder, potestades, poder de actuar, autoridad. Entonces, en forma básica, autoridad significa el poder y el derecho para hacer cumplir algo. Así como Jesús tiene autoridad para juzgar, Juan 5:26, el cristiano tiene el derecho de ser un hijo de Dios, Juan 1:12. Además, con relación a la Biblia, esta autoridad es el derecho a declarar lo que es y lo que no es verdad. Esto significa que la Biblia contiene lo que Dios ordenó y Dios tiene poder de proclamar quién es Él, lo que es y lo que no es, quién es Jesús, lo que hizo en la cruz y lo que se requiere de nosotros para que nuestros pecados sean perdonados. La autoridad de la Escritura no se deriva de su relación de ésta con la iglesia cristiana. En otras palabras, la iglesia no le otorga la autoridad a la Biblia. La autoridad bíblica tampoco deriva de un consenso donde los cristianos acordaron que la Biblia tiene autoridad y escogieron someterse a esa autoridad. Más bien, la autoridad de la Biblia tiene la virtud de que esa autoridad e inspiración se deriva de su autor, el cual es Dios y tiene autoridad sobre cualquier persona, sea esta cristiana o no. Aun cuando en estos tiempos no todas las personas se someten a la palabra de Dios, más adelante lo harán cuando las verdades de esta palabra se hagan evidentes en el día del juicio. Pero ya será, obviamente, demasiado tarde. Debido a que la Biblia viene de Dios, todo lo que dice tiene autoridad, es verdad y se cumplirá. ¿Por qué esto es importante? Primero, esto significa que la Biblia gobierna todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Por ello, debemos rendirnos completamente a la palabra de Dios y vivir en obediencia a sus verdades. De manera que cuando la Biblia dice, no hurtarás, tenemos que someternos a esa norma de corrección moral y no hurtar. Tampoco debemos levantar falso testimonio, Éxodo 20:16. Debemos honrar a nuestros padres, Éxodo 20:12, etc. Segundo, las escrituras mismas hacen juicio contra los no creyentes. En la medida en que defendemos nuestra fe, debemos decirles a las personas que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, que todos han pecado, Romanos 3:23, que Jesús es el único camino para el perdón de nuestros pecados, Juan 14:6, y para escapar del juicio de Dios, Romanos 2:4. Sin embargo, nosotros no estamos diciendo esto basados en nuestra propia autoridad, sino en la autoridad de la palabra de Dios, las cuales Él las ha declarado.
Tercero, eso significa que cuando declaramos la palabra de Dios lo hacemos con autoridad. Por lo tanto, tenga cuidado con lo que dice, para que no vaya a tergiversarla. Cuarto y último, la palabra de Dios ejecuta los designios divinos en virtud de su autoridad soberana. Esta realidad exige que la estudiemos diligentemente, la guardemos en nuestro corazón y la compartamos con fidelidad. Al ser un instrumento poderoso para fundamentar y defender la fe, tenemos la seguridad de que las Escrituras poseen la autoridad para realizar todo lo que Dios se propone.